Tu palabra es eterna, sobre ella esperaré. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, sobre ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo. llénanos de tu luz, Llénanos de tu luz. llénanos de tu amor, Llénanos de tu amor. llénanos de tu sabiduría, Llénanos de tu sabiduría. para que podamos Para que podamos interpretar interpretar tu palabra. tu palabra. Amén. Amén. Bien, buenos días. Buenos días, Padre. Ay, me encanta el entusiasmo, me transmiten de ustedes. No, a ver, buenos días. Buenos días. Muy bien, necesito una lectora, alguien que lea bien y me lea esta Biblia, que sepa buscar. ¿Sí? Para aquí al lado mío, hágame el favor. Muy bien. Claro, porque vamos a hablar de la palabra de ¿quién? De Dios. Muy bien, vamos a hablar de la palabra de Dios. Y a ver, primera cosa importante. ¿Qué nos regala a nosotros el sacramento del bautismo? Ser hijos de Dios. ¿Ser hijo de quién? De Dios. ¿Qué más? Ser sacerdotes. ¿Y dónde está eso en la Biblia, el pecado original? Yo predico así porque resulta que en mi país hay muchos protestantes, ¿no? Y me toca enseñarle al pueblo dónde están las cosas en la Biblia para que no terminen en las redes de los protestantes. Yo me imagino que aquí también hay protestantes, ¿no? Y van saliendo poco a poco y después salen católicos con la Biblia aquí diciendo: es que cuando yo era católico, ¿sí? Yo era católico, era un borracho, yo cuando era católico era esto, yo cuando era... Como si en la parroquia el padre dijera: lunes curso de borrachera, martes curso para ser mujeriego, miércoles curso para... No. En la iglesia se enseña la palabra ¿de quién? De Dios. El problema es que hay muchos católicos que van a la misa. Yo digo en mi parroquia que yo voy a montar una empresa de collarines, ¿sí? Porque algunos van a la misa y todo lo que dice el padre ellos dicen sí, porque quedan dormidos, ¿sí? Solo ve usted cabeceando en plena misa y ni dice: entonces, ¿para qué vinieron? A ver, vamos a ver. Hoy la segunda lectura de la carta de San Pedro nos dice dos cosas interesantes. A ver, la primera nos habla sobre el bautismo y la segunda nos habla sobre la predicación de Cristo en el infierno. ¿Ustedes por qué creen que en el credo se dice murió, descendió ¿a dónde? A los infiernos. A los infiernos. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Lo acabamos de leer ahorita. En la carta de San Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 22, dice: hermanos, vea para acá, hágame el favor, vea de aquí. Hermanos,
Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Primera cosa, ¿Cristo murió por qué? Por los pecados de quiénes. Es decir, todos somos. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso, dice la palabra de Dios, y la verdad no está. Ay, católicos. Ay, católicos. A ver, vamos a ubicar aquí, búsqueme aquí. Primera carta del apóstol San Juan. Sí, primera de San Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Mire, vamos a darnos cuenta por qué decimos que todos somos pecadores. ¿Sí? Primera carta del apóstol San Juan. Ahí está. Capítulo 1, versículo del 8 al 10. Escuche lo que nos dice. Dios, es que no veo la letra. Es que no veo, padre, los números chiquitos. Es que la letra es chiquitica. 6, 7, 7, Quita. 8. Listo. Muy bien. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos. Primero, ya va. Mire, una cosita para aprender a leer la Biblia es Ay, sí, perdón, padre. que se lee palabra por palabra. ¿Por qué? Porque si no, fíjense que los protestantes utilizan una técnica muy interesante. Ellos le dicen a ustedes, es que dice la palabra de Dios en Éxodo 24, no tendrás imagen de lo que hay en el cielo, arriba en la tierra, abajo en la tierra, debajo de las aguas de la tierra. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¿Sí? ¿Y usted quedó? Como pajarito en grama. No supo qué dijo, dónde lo dijo, ni cuándo lo dijo. ¿Sí? Entonces, hay que leer la palabra de Dios. Recuerden algo, queridos hijos, se lee palabra por palabra. Me gustó cómo leyeron las lecturas, que la leen pausadamente. Así se lee también la Biblia, pausadamente, poco a poco, para que la podamos entender. Miren lo que dice 1 San Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos no tenemos pecado, Escuche, si decimos que no tenemos, yo le he escuchado a muchos protestantes decir que ellos ya están salvados, aleluya, gloria a Dios, que ellos no tienen pecado porque se le entregaron a Jesucristo el Señor. Vamos a ver qué dice la Biblia. nos engañamos ¿Qué pasa al que dice que no tiene pecado? Nos estamos engañando. Se está engañando. y no hay verdad en nosotros. ¿Y tiene la verdad? No. ¿Y cuántos católicos bobos están detrás de los protestantes? Me perdona la palabra, yo soy muy criollito para hablar. En mi tierra, mi padre, usted utiliza muchas malas palabras. Entonces yo le digo, ay sí, porque seguramente Jesucristo, cuando fue a hablar con los fariseos, les dijo, a ver, señores fariseos, permiso, los voy a insultar, raza de víboras. ¿Sí? No, los trató duro. Y cuando estaba en el templo, ¿qué dijo? Señores, permiso, los voy a sacar a golpes de aquí, a latigazos. No. Llegó bravo, la ira santa de Dios, llegó molesto a la casa de Dios. Yo soy un cura que a mí me molesta que la gente vaya a la misa y en vez de contestar la misa está hablando con el vecino. Y yo le digo al Señor que se le paralice la lengua. Que se le paralice la lengua a esa criatura. Porque usted vino a la misa a escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Muy bien, sigamos. Si reconocemos nuestros pecados, Pero si reconocemos nuestros pecados, Padre, ¿dónde sigue? Y os anunciamos la vida eterna. No, aquí. A ver. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él, ¿quién es fiel y justo? Dios. Fiel y justo es Él. para perdonarnos los pecados. ¿Para qué? Para perdonar. Si reconocemos, si confesamos nuestros pecados. Padre, ¿qué dónde está la confesión en la Biblia? ¿Qué le dijo el Señor a sus apóstoles? A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Punto y aparte. Ahí no hay discusión para eso. Y todo buen católico debe creer eso con fe. No es que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y usted cuando se monta en el Transmilenio, ¿en quién confía? ¿No confía en el que está manejando? Entonces le cae maldición también. Puro para la iglesia, ¿sí? Puro para el cura. No, es que el cura también es un pecador. Ya lo dice la Biblia, ¿sí? Hebreos capítulo 5, versículo 1 dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, puesto al servicio de Dios en favor de los hombres, debe ofrecer sacrificio primero por él, por sus pecados, porque él está envuelto en debilidad. La gente cree que uno no es un pecado. Claro que sí. Yo le digo a la gente, yo también me molesto. En palabras criollas de mi tierra, yo también me arrecho. ¿Sí? Así de sencillo. La gente cree que uno no tiene pecado. Claro que sí, somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos somos tentados por el diablo. Todos somos tentados por Satanás. Entonces,
¿Qué pasa? Que si reconocemos nuestros pecados, fiel es Él. ¿Quién es Él? Dios, para perdonar. Y vuelvo y repite, siga. Y purificarnos de toda injusticia. Si decimos, no hemos pecado, Si decimos, no hemos pecado. Ay, Padre, es que yo no me confieso porque yo no tengo pecado. Yo no mato y yo no robo. Pero tiene una lengua viperina. A eso no es pecado. Porque hay gente que dice que no tiene pecado. Y usted no tocará tumbar a San Agustín. El santo de aquí es San Agustín, no. El santo de la parroquia tocará tumbar a San Agustín y ponelo a usted. ¿Sí? Santidad pura. No, todos somos pecadores. Sí, siga. hacemos de él un mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos de él. Es decir, hacemos de Dios un... Y qué grave pecado decir que Dios es mentiroso, ¿no? Qué grave pecado decir que Dios es mentiroso. Ahora, fíjense que dice la carta de Pedro que Jesús, Cristo, murió una sola vez para siempre por los pecados de los hombres. Él es justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé. Ahí está. En esa ocasión fue a predicarle a los espíritus, ¿qué? Encarcelados. A los que eran, dice la palabra de Dios, que habían sido rebeldes. Es decir, que no querían escuchar el mensaje de Dios. Y la persona que no escucha el mensaje de Dios y no le abre el corazón a Dios, ¿qué tiene? ¿El cielo por premio? No, tiene la condenación. Porque fue una persona dura de corazón. Por eso dice la palabra del Señor: Señor, cambia en mí este corazón de piedra y dame un corazón de carne. ¿Sí? Porque tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. El problema es que nosotros dejamos que la razón entre en nosotros y vaya disminuyendo la fe. Dice San Juan Pablo II, Fides Ratio, la fe debe estar unida a la razón y la razón debe estar unida a la fe. Así de sencillo. Entonces, Jesús se fue a predicarles a los que estaban encarcelados. También a ellos Dios le fue a predicar y dependía de ellos si querían salvarse o no. Pero Jesús, por eso dice el credo, bajó a los infiernos a predicarle a los muertos, a los que estaban, a los rebeldes de corazón. La pregunta es, ¿somos nosotros rebeldes de corazón? ¿Cómo nos cuesta, no? Entonces, ya la primera cosa, el credo nos dice que la verdad de Dios es verdad. Cristo bajó a los infiernos a predicarle a los muertos. Así de sencillo. Ahora, volvamos otra vez al tema. Viene el bautismo. El bautismo nos regala a nosotros muchas cosas. Hay que los protestantes dicen que el bautismo solamente es para el perdón de los pecados. Vamos a ver, búsqueme Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 38. Vamos a ver qué cosas nos regala a nosotros el bautismo. La primera, perdón de pecado, pecado original. ¿Y recuerdan la pregunta que les hice? ¿Dónde en la Biblia está el pecado original? Vamos a ver. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 38. Dale. Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Ustedes saben cómo es en el nombre de Jesucristo? ¿Dónde está eso en la Biblia? Ay, Padre, usted vino allá, fue a poncharnos a todos, ¿no? A ver, eso es fácil. Mateo 28, 18. Dice el Señor: yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. Por eso cuando Pedro le predicó a los judíos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, le dijo: bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Porque Pedro no manda más que Jesús. Manda es Jesús. Y el texto dice claramente: yo, dice el Señor, tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Punto. Y nosotros tenemos que aprender a obedecerle ¿a quién? A Dios. Punto. Ahora, dice Pedro: vayan y háganse bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Para perdón de vuestros pecados. Primera cosa, para el perdón de nuestros.
¿Ciertamente que el bautismo perdona los pecados de los adultos? Sí. Cuando una persona es adulta y que no ha conocido al Señor y se convierte a la fe, conoce la sana doctrina, se bautiza en la iglesia, se le perdonan sus pecados. Ahora, un niño, ¿qué pecado puede tener? Dicen los protestantes. Un niño, ¿qué va a saber del bautizo? Hay que esperar que él crezca, porque dice la palabra de Dios que debe proclamar con la fe, con la boca, que Jesucristo es el Señor. Voy a resumir porque yo sé que tengo que hacer la misa un poquito corta, ¿no? Pero dice el libro del Génesis capítulo 17, versículo 7, que hay un pacto entre Dios y los hombres. ¿El pacto cuál era? La circuncisión. Para ser parte del pueblo de Dios, todos los hombres tenían que estar circuncidados. Incluso los niños, dice el pacto, dice el Señor, y todo hijo varón de esclavos o libre a los 8 días de nacido será circuncidado. Mi pregunta para los protestantes, porque sé que me siguen por las redes sociales, es: ¿un niño de 8 días sabía que la circuncisión era un pacto entre Dios y los hombres? ¿Quién lo sabía? El papá y la mamá. Cuando Pedro le está predicando a los judíos y ellos se convierten, Pedro les comienza a decir: ahora ese bautismo les va a perdonar los pecados. Un niño es pecador. Vamos a verlo en la Biblia. Salmo 55. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice el Salmo 55. Yo lo voy a creer a lo que diga la palabra de Dios. Y yo creo que ustedes también, ¿no? Vamos a ver qué dice el Salmo 55. Perdón, Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51, versículo 7. Mira que nací culpable. Primera cosa, léanlo pausadamente. Mira que nací culpable. ¿Cómo nacimos? Culpables. ¿Cómo nacimos? Culpables. Pecador me concibió mi madre. ¿Cómo nos concibieron? Pecadores. ¿Tenemos pecado o no tenemos pecado? ¿Cuál es el pecado original? Haber perdido la vida eterna. Antes que Adán y Eva pecaran, el hombre no moría. Cuando pecaron, la consecuencia del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces por eso el salmista dice: mira, qué pecador me concibió. Desde el seno materno yo soy un pecado. ¿Somos pecadores? Claro que sí. ¿Y el bautismo qué es? Pedirle perdón al Señor por haber caído en ese pecado original de la desobediencia. Aunque el pecado propiamente de Adán y de Eva no fue tanto la desobediencia. ¿Saben cuál fue el pecado de Adán y Eva? Querer ser como Dios. Apenas la serpiente le dijo: y serán como Dios, se le blanquearon los ojos a Adán y a Eva. ¿Sí? Vamos a ser como Dios es. ¿Sí? Lo que está pasando hoy en día, la gente quiere ocupar el puesto de Dios. Cuando aprueban leyes de abortos, ¿están ocupando el puesto de quién? Quieren ser como Dios. ¿Quién vive y quién no vive? Y lo más irónico de esta ley es que la aprueban gente que los parieron. Gente que les dio la oportunidad de vivir. Lo más irónico de la vida: padres matando a sus hijos con leyes de aborto. Hijos matando a sus padres con leyes de eutanasia. La gente quiere ser como ¿quién? Como Dios. Ahora, volvamos otra vez a Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? ¿Ya vemos que somos pecadores del seno materno? Claro que sí. Entonces, en Hechos de los Apóstoles dice, en la primera cosa, el perdón de los pecados. Y segundo, van a recibir el don del Espíritu Santo. Vamos a ver. ¿Cuál es? 2:38. Tengo que traerme una Biblia más grande. Sin gafas, con estas gafas no. 2:38. Vamos a ver. Ahí está. No se preocupe. Pedro les contestó: convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados. Primera cosa, para el perdón de los pecados. Y para que recibáis el don del Espíritu Santo. Segundo, para recibir el don del Espíritu. Dos cosas ya nos regala el bautismo. Primera, perdón de los pecados. Segundo, recibir el don del Espíritu. El bautismo también nos reviste de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Nos reviste de Cristo como Padre. Es decir, por ejemplo, los que me vieron llegar, yo no tenía nada de esto y dirían: ¿quién es este? ¿Sí? Cuando me vieron con esto, ¿qué dijeron? Es el cura. Yo decir,
Yo no estaba revestido, me revestí y ustedes se dieron cuenta que yo era cura. ¿Qué hace el bautismo? Antes una persona sin bautizo no tiene a Dios en su corazón, no tiene a Dios en su vida. El bautismo lo reviste ¿de quién? De Dios. El problema es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿sí? Y a medida que van creciendo, los padres en vez de enseñarle a sus hijos a creer en Dios, les enseñan a creer cualquier otra tontería, ¿sí? En el teléfono, en el wifi, en el TikTok, en el Instagram, en todas estas cosas, ¿sí? Pero menos creer en ¿quién? En Dios. Entonces, el bautismo reviste a los hijos de Cristo. El bautismo nos reviste de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27, escuchen. Los que os habéis bautizado en Cristo, Los que os habéis bautizado en Cristo, es decir, todos nosotros que hemos sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. ¿estamos revestidos de quién? De Cristo. Entonces, tercera cosa importante, el bautismo nos reviste ¿de quién? De Cristo. Cuarta cosa importante del bautismo, el bautismo nos incorpora al cuerpo de Cristo que es la Santa Madre Iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Mire cómo la Biblia nos va enseñando a nosotros. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los católicos? Que tenemos pereza para leer la Biblia. Una cosa que sí tienen los protestantes que leen la Biblia, el problema es que la leen mal, ¿sí? Tienen una sana, capítulo 12, versículo 13, tiene una mala doctrina. Por eso todo buen católico debe conocer la buena doctrina. Yo en mi parroquia hago las misas de 2 horas y media. No, sí, la gente dice, ¡ay, perdí una hora, padre! ¿Sí? Como yo le digo a la gente en mi parroquia, mire, sinvergüenza, ¿sí? Que usted se va a quedar en su casa durmiendo y si le da un infarto no se va para el cielo, ¿sí? Porque el domingo dice la palabra de Dios, dice en el libro del Apocalipsis, ¿es el día de quién? ¿Es el día de quién? Y al que menos se lo dedicamos al Señor. Tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que ir al centro comercial, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer tantas cosas que no voy a la santa. Y si voy a la misa, no, esa misa es muy larga, mejor me voy para la otra parroquia, pues el padre echa 20 minutos, ¿sí? No. En mi parroquia la gente sí está fregada, porque es la única parroquia que hay en todo el pueblo, ¿sí? No pueden ir para otra, ¿sí? Listo, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, escuche lo que nos dice. Porque hemos sido todos bautizados. Porque todos hemos sido bautizados. Muy bien. Y el bautismo nos perdona el pecado original. Recibimos al Espíritu. Nos revestimos ¿de quién? De Cristo. En un solo espíritu, para no formar más que un cuerpo entre todos. Para formar un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Vamos a verlo. Efesios capítulo 1. Busque Efesios capítulo 1. ¿Cuál cuerpo? Vamos a formar un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Efesios capítulo 1, versículo 20. Vamos a ver cuál es el cuerpo. ¿Sí? Escuchen. Dios desplegó esta fuerza en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos. Por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia. ¿Y le constituyó cabeza suprema de qué? De la iglesia. De la iglesia. Que es su cuerpo. ¿Y la iglesia es? Su cuerpo. ¿La iglesia es? Su cuerpo. Mira, a mí cosa que no me gusta mucho en las misas es que la gente no me conteste. Sí. Porque yo apuesto y no pierdo. Que nos vamos a una fiesta, ¿sí? Y están todo el mundo bailando. Ay, el DJ llega y dice, a ver, un grito, las mujeres todas. Pégate, madre, grito. ¿Sí? ¿Sí o no? Y entonces vamos a la iglesia por el grito de nuestro Señor. Así con ese ánimo que ustedes tienen para venir a la Santa Misa, escuchar la palabra de Dios. A ver, vuélvalo a leer las 2 últimas líneas. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo. La iglesia, ¿qué es? Su cuerpo. O sea, que el cuerpo de Cristo es, ¿qué cosa? La Santa Madre. Iglesia. ¿Y cómo nos incorporamos nosotros a la iglesia? Mediante el bautismo. A través del sacramento del Bautismo. Entonces, un papá y una mamá irresponsable que no bautiza a su niño porque dice, es que el niño no sabe lo que está haciendo.
Un niño no sabe lo que está recibiendo. Ah, pero cuando está enfermo usted le mete medicina, ¿cierto o falso? Y el niño sabe que esa medicina es para sanarlo. Pero usted sí lo sabe. ¿El papá y la mamá saben todas estas cosas del bautizo? No. Ese es el gran detalle. Que el papá y la mamá no saben que el bautismo no solo perdona el pecado, no solo se recibe el Espíritu Santo, sino que nos incorpora a la Santa Madre Iglesia, nos reviste de Cristo, ¿sí? Aparte de eso, el bautismo nos da algo muy interesante. Si usted no tiene el bautismo, mire lo que no tiene. Vamos a verlo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 18 al 22, ¿sí? Vamos a terminar con esta cita. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 22. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios. Del 18 en adelante. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados. Él, que era justo por los injustos, y murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. En otro tiempo, incrédulos, cuando lo esperaba la paciencia de Dios. ¿Esos espíritus encarcelados eran qué cosa? ¿Los qué? ¿Los qué? Y hay muchos católicos que van a misa y son bien incrédulos. Sí, señor. Hay católicos que van a la misa y yo no le creo mucho a este cura. Yo no creo mucho en eso de la misa y eso de... Yo no creo mucho. O sea, yo soy católico, pero yo no creo en muchas vainas de la iglesia. Me perdone la palabra, ¿no? Sí, hay muchos católicos que son incrédulos. Y mire, ¿dónde van a parar los incrédulos? Al infierno, señores. Al infierno. Muy bien. En otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas en total, fueron salvados a través del agua. Lo que viene pausadamente. A esta corresponde ahora el bautismo. A esta corresponde ahora ¿qué cosa? El bautismo. O sea, esa agua que salvó a Noé en el arca, ahora viene a ser el bautismo. Que os salva. Que nos va a ¿qué cosa? A salvar. Ahora, papá y mamá, ¿usted quiere que su hijo se salve? ¿Qué tiene que hacer? Bautizar. ¿Y qué queda con aquellos que no los bautizan? Porque aparte de eso dice la palabra de Dios que en el bautismo recibimos al Espíritu Santo. Pero el papá y la mamá, termino con esta cita, ahora sí termino. Yo dice la gente de mi parroquia, padre, usted dice termina y nunca termina, ¿no? A ver, lo que pasa es que la palabra de Dios es así, una cita te va llevando a la otra y te va llevando a la otra y te va llevando a la otra para usted conocer la sana doctrina. Papá y mamá que no bautiza a su hijo para que se reciba en él, para que se llene del Espíritu Santo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, mire, lo está dejando usted a la merced de ¿quién? ¿Sí? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el papá y la mamá que no bautiza a su hijo para que reciba el Espíritu Santo, si supongamos que usted no quiere creer que el niño no tenga pecado, está muy bien, pero le va a negar la salvación, le va a negar que se revista de Cristo, le vas a negar que forme parte de la Santa Madre Iglesia, le vas a negar la salvación a tu hijo porque no quisiste bautizarlo, entonces lo está dejando a la merced de don Satanás. Mire. El gran dragón, la serpiente antigua. ¿Quién fue la que tentó a Adán y a Eva? La serpiente. Esa misma. Esa también no muere, ¿sí? El único que la vence es Cristo y la venció en la cruz, dice la palabra de Dios. El llamado diablo Satanás. Tiene nombre y apellido. ¿Cómo se llama? Diablo Satanás. Así de sencillo. Diablo Satanás. La gente cree que el diablo no existe. No, claro que sí. El diablo sí que existe. Diablo sí que existe. El problema es que el diablo hoy se viste de corbata. Sí, se viste muy bien. Porque al hombre que está casado, ¿cómo se le presenta el diablo? En una... Como me la recetó el doctor, ¿sí? Para todos estos males que yo tengo, dicen, ¿no? Muy bien. El seductor del mundo. Mire, escuche, ¿cómo es? ¿Diablo o Satanás? Palabra por palabra. El seductor del mundo. ¿Es el seductor de quién? Del mundo. Escuchen, a los que están casados, ¿quién los seduce a usted? Ay, es que la vecina me provocó. No, ese fue Satanás. Seductor del Satanás que está seduciendo a los papás,
a que no bauticen a sus hijos. Satanás que está seduciendo a la gente a que se aleje ¿de quién? Es que yo no voy a la iglesia porque ese cura es un pecador. ¿Y usted es muy santo? Usted tiene aureola, tiene alitas, usted es un santazo. Usted también es un pecador. Todos somos pecadores, todos. Aquí el único que no tuvo pecado se llamó nuestro Señor. De ahí para abajo todo el mundo es pecador. Y ustedes tienen que buscar su salvación y yo tengo que buscar mi. Usted tiene un santo muy bonito, San Agustín. Y San Agustín le decía al pueblo, para ustedes yo soy el obispo, pero con ustedes yo camino buscando mi propia salvación. Así somos. Con ustedes o para ustedes yo soy el sacerdote o somos los curas, ¿sí? Pero como ustedes caminamos buscando nuestra propia, que el infierno no está lleno de curas de monjas, claro que sí. Y más de aquellos que no predican la palabra de Dios, más de aquellos que se ponen en misa a echar cuentos, más de aquellos que se ponen en misa a hablar de cualquier otra cosa, menos de la palabra de ¿quién? De Dios. Así de sencillo. Entonces, el seductor del mundo, ¿sí? Mejor conocido como diablo o Satanás, El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra justo. ¿fue arrojado a dónde? A la tierra. Es decir, que el diablo está aquí. El diablo también va a misa. ¿Sí? Dice uno, sí, el diablo va a misa. Sí, porque el diablo está en la misa viendo a ver quién es el que está quedando dormido para pasarle la colita y hacerle. Me pudo el sueño. ¿Sí? Aquel que está diciendo, ay, padre, yo monté unas caraotas y se me van a quemar. Dios mío, santo. A ver, sabía que iba a predicar otro cura, ni vengo a la misa. ¿Sí? Ese es Satanás. ¿Sí? Ese es Satanás que conoce también los pensamientos de la gente. Conoce el corazón. Por eso dice la palabra de Dios, ¿de qué habla la boca del hombre? De lo que está lleno su corazón. Por eso debemos llenar el corazón de Dios. Pero hay gente que no lo llena de Dios. Lo llena de las preocupaciones de esta vida. Por eso dice la palabra de Dios, del corazón del hombre salen lo que son las malas intenciones, salen los malos deseos, salen todas esas cosas inmundas, porque muchas veces no llenamos el corazón ¿de quién? De Dios. Por eso dice la palabra de Dios, hay ciertos demonios que solamente sale a punta de ¿qué cosa? Oración. Ayuno y oración. Y el Evangelio nos dice que Jesús se fue al desierto a hacer ayuno y oración ¿por cuántos días? 40. Y al salir del desierto, ¿quién lo tentó? ¿Y cómo lo venció Jesús? Con ayuno, con oración y con la palabra de Dios. Porque las tentaciones era la palabra de Dios. ¿Sí? El diablo le dijo, epa, usted tiene hambre, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vive. Y dijo el diablo, sabe de Biblia. Entonces el diablo buscó una cita bíblica del Salmo 91 y le dijo, escrito está. ¿Sí? Si te lanzas de aquí arriba, Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Porque el diablo sabe de Biblia. Y Jesús le refutó con la Biblia y le dijo, escrito también está. No tentarás al Señor tu Dios. Por eso el demonio sale a fuerza de ayuno. ¿A fuerza de ayuno? ¿A fuerza de ayuno? Y oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Gracias. Vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. En este tiempo de Cuaresma en el que Dios nos acompaña en nuestro camino de purificación, para llegar a compartir con Él la gloria de la resurrección, dedicamos humildemente nuestras plegarias al Señor, diciendo todos juntos, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo, todos. Señor, guíanos con tu Espíritu
por la Iglesia, empujada como Cristo por el Espíritu al desierto de la Cuaresma, para que se vea fortalecida en la lucha contra las fuerzas del maligno y pueda resistir a las tentaciones de este mundo, roguemos al Señor. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo. Por quienes tienen responsabilidades en la vida política y social, para que reconozcan sus pecados y conviertan sus corazones para prestar un mejor servicio al pueblo sin intereses personales ni puro afán de poder terrenal. Roguemos al Señor. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo. Por quienes son marginados en nuestra sociedad, para que la Cuaresma nos mueva a practicar la caridad y a compartir nuestros recursos económicos con los que más nos necesitan, roguemos al Señor. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo. Por todos nosotros acá reunidos, para que esta Cuaresma sea tiempo de verdadera conversión y penitencia, y así podamos construir una comunidad creyente más buena y unida, dando así un testimonio que mueva a otros a dejar los malos caminos y a acercarse a Dios. Roguemos al Señor. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo. Por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, una manera especial por los que sufren a causa del cáncer o alguna enfermedad difícil o terminal, para que Dios Todopoderoso pase sobre ellos su mano sanadora. Le decimos, como le dijo el leproso, Señor, si tú quieres, si tú lo deseas. Por eso queremos pedirte, Señor, que se haga tu voluntad en cada uno de ellos. Roguemos al Señor. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo. Atiende, Padre Santo, esta oración que hemos presentado ante ti, para que no quede frustrada nuestra esperanza y sea tu Espíritu el que ilumine todas nuestras buenas intenciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.